Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé quién esté viendo esta grabación. Tengo el gusto de presentar en una segunda edición de Sesgos Podcast a esta altura un colega de la vida, digamos, que me hizo conocer la pandemia y que es el profesor Pablo Cayota, uruguayo, profesor de historia, director general hoy del Instituto de Educación Santa Elena, y también con más de 40 años de trabajo en la enseñanza pública y privada, y hoy es coordinador del programa de educación de la Universidad CLAE, aquí en Uruguay. Primero cumplo con agradecerte, Pablo, por el tiempo. La idea era primero saber cómo estás hoy, 2022, julio, invierno montevideano, cayendo el sol, y cómo estás en el ámbito de tu trabajo como profesor, como docente, pedagogo. No sé, ni cuando te preguntaba cómo te presentaba, era cómo te definirías a ti mismo, o qué sos, Pablo, y qué sos hoy en el 2022, después de lo que pasamos los últimos años. Por ahí, capaz que puede empezar la conversación. Buenazo. No, Sebastián, muchas gracias. La verdad que hay una escritora argentina, una pedagoga argentina, Melina Furman, que dice que la pandemia fue como una marea, ¿no? Que arrasó con todo, con muchas cosas, pero que al retirarse, como toda marea, siempre deja algunos tesoros. Y entre algunos que he podido identificar en este tiempo, uno de ellos es habernos encontrado con gente peleando por lo mismo, con mucha soledad en su momento, pero digamos, casi arando en el desierto. Pero si algo bueno dejó la pandemia fue eso, haberme encontrado con gente de otras disciplinas, de otros ámbitos que no conocía, entre ellos Sebastián, pero ahora te considero un referente, hasta te diría un amigo después de tantas batallas compartidas en estos 2 años. Y hay otros, ¿no? Como la gente de las familiares, del colectivo de familiares, que nos encontramos en eso, en alguna radio, porque nos invitaron por distintos lados, en las redes, y creo que tuvimos una sintonía muy fina. Así que el agradecido soy yo por esta charla y por esta amistad y por este encuentro y por esta coincidencia en estas batallas, ¿no? Te diría que yo me defino como un educador, es lo que me mueve. El ser educador desde distintos lugares, he estado en el aula muchos años, he sido adscripto, en liceos públicos, privados, he desarrollado proyectos pedagógicos, proyectos de mejora, he estado en alguna actividad académica, y he estado en la gestión educativa también. Así que, pero lo que de verdad me mueve finalmente es el ser educador, el trabajar con docentes, con niños, con adolescentes, es lo que de verdad me mueve. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Después de estos 2 años, me pienso en julio del 2020, y en julio del 2022, y digo, bueno, ¿cuánta agua pasó bajo el puente? ¿Cuántos errores se cometieron? Este, y, y tengo esa sensación extraña de estar como recogiendo todavía y con mucha intensidad, muchos destrozos, a nivel humano, a nivel emocional, a nivel de aprendizajes. O sea, para hacer un panóptico, una foto aérea de dónde estoy, me siento así, me siento recogiendo, todavía asombrándome con algunos de los daños que quizás ni siquiera nosotros, ni siquiera yo por lo menos, a pesar de haberlo advertido, la magnitud de algunas de las dimensiones que tuvo aquellas medidas que se tomaron
de cierres y de cuarentenas. Si yo ahora te Todavía duele. escucho, los términos que usan, ¿no? Guerra, batallas, como eso, ese aspecto bélico de lo que vivimos. Aunque no es una guerra, porque creo que ninguno de los dos vivió una guerra. Eso impregnó también a la medicina, ¿no? Se vivió esto como una batalla, como que estaba hasta el frente de batalla, las líneas, cuando en realidad no había ninguna guerra. Una crisis sanitaria que después, como vos decís, desbordó todo y nos desbordó a todos. Yo acá tenía, yo estuve mirando algunos recortes de prensa, en algunas notas que te hicieron, algunos que participamos juntos. Sos un gran creador de frases para pensar, pero particularmente me guardé un tuit que te lo voy a mostrar ahora. Voy a compartir pantalla que era este tuit, que es este tuit. A ver si se ve. Sí, se ¿Lo ve. lees, Pablo? No sé si te acordás, lo voy a leer. Esto es de 3 de octubre del 2020, 2 de la tarde. Andás a ver qué estabas haciendo o en qué lugar, no sé, seguramente el colegio estaba cerrado o estabas en alguna clase por Zoom o de coordinación de todo aquel descalabro, ya capaz que se estaba por dar la reapertura o se estaba hablando y pusiste, tengo que gritar ante el silencio ensordecedor de tantos actores estatales, políticos y sociales. A los 7 meses de iniciada la pandemia en Uruguay, la mayoría de los niños y adolescentes de la educación pública no van a clase todos los días ni todo el horario estando habilitados. Yo no sé, voy a dejar de compartir porque saqué esto porque traté de retrotraerme a lo que yo estaba en octubre y creo que fue más o menos la época, o sea, casi, sí, 6, 7 meses desde declarar la emergencia en el país, aquí en Uruguay. Creo que era ya por ese momento que estábamos todos empezando a reunirnos muy preocupados por lo que estábamos viviendo. ¿Vos te acordás en qué estaba tu cabeza cuando escribiste ese tuit? O más o menos esa época, ¿cómo la estabas viviendo? O vos tenías, así como yo viví los meses previos, y eso te lo transmito, yo estaba a esa altura ya trabajando en el hospital, no había casi casos de COVID, en niños menos, pero no había una ola de contagio como vimos después, pero sí había mucho miedo. Por un lado el miedo del virus, pero otro lado el miedo de lo que todos los que vivimos con niños, que somos padres, abuelos, lo que sea, pero los que estamos en contacto con niños, fuera del hospital en mi caso, estábamos viendo como el inicio de este descalabro que sucedió. No sé, te paso la palabra que recordás de esa época, que además es cuando lo empezamos medio que a cruzar y a intercambiar. Sí, me movió mucho la emoción volver a ese estado de ánimo de aquel momento. Eh, Creo que en ese momento la mayor indignación tenía que ver con el hecho de que las clases presenciales se habían retomado, se habían rehabilitado con restricciones, eh, pero no se había vuelto a declarar la obligatoriedad de la educación. Y entonces uno veía que la brecha de inequidad se estaba profundizando, se estaba agrandando, porque uno veía que en el sector privado se desarrollaban estrategias de todo tipo, se contrataban clubes, espacios, se hacían acuerdos con clubes de la zona, con lugares que no podían abrir sus puertas, para multiplicar el tema de los espacios, que en aquel momento era un gran dilema. O sea, los 2 metros famosos, la duplicación de los grupos,
Entonces había que multiplicar las superficies para poder dar clase. Y entonces uno veía que en el sector privado eso avanzaba y estaba generando una situación donde había clases bastante normales. Y por otro lado, veía que en el sector público, porque uno veía las cosas y además hablaba con los docentes, de que, no, al no declararse la obligatoriedad, había muchos lugares, no todos, pero había muchos lugares en el sector público estatal que los niños iban una vez por semana o iban 2 veces por semana en un horario muy restringido. Entonces, eso lo combino con ese silencio ensordecedor, ¿no? De, de muchos actores que uno decía, pero aquí se está, aquí se está generando una injusticia, o profundizando una injusticia ya preexistente, pero que uno no veía reacciones, no veía reacciones de actores que uno esperaba que las tuvieran en la defensa de la justicia, en la defensa de la educación pública, en la defensa de los derechos de los niños, en primer lugar. Entonces, esa era, digamos, como el sentimiento de mayor indignación, donde eh, lo que de pronto sospechábamos y habíamos ya combatido antes de la pandemia, que era el problema de la inequidad de los resultados en el sistema educativo uruguayo. Esto era una brecha que se estaba profundizando y que se estaba ampliando. Entonces, de ahí esa sensación de ver que en unos lados se avanzaba, se buscaban estrategias, se lograban respuestas a aquellas disposiciones normativas que impedían ir a clase todos los días y se encontraba la forma de garantizarlo, y en otros que no sucedía, había como un acostumbramiento, como una normalización de que la Escuelas escuela no era cerradas. obligatoria, de las escuelas cerradas o semiabiertas, o de que la escuela no era obligatoria, una tradición añeja de la educación pública uruguaya. Casi que normalizamos, o se normalizaba, de que no era obligatorio ir a la escuela. ¿Y quiénes eran los que no iban a la escuela? Y donde hay familias con capital cultural más debilitado, con otros con zonas más vulnerables. Entonces, ahí se empezaba a perder el lugar de la escuela, que más allá de sectores sociales, históricamente en Uruguay ha ocupado el lugar importante de la escuela, de ir a la escuela todos los días, de estar en la escuela todos los días. Es uno de los problemas que se había ido superando en garantizar la asistencia de los niños a la escuela históricamente en Uruguay, ¿no? Entonces uno veía que eso se iba, que no se estaba cumpliendo, y que no había reacción de los actores. Entonces, de ahí venía el sentimiento de indignación y de querer gritarlo, ¿no? Porque lo peor era la normalización de la situación, entre comillas, ¿no? El acostumbramiento, la falta de indignación, de que las cosas no tenían por qué ser así como eran. Aún con marcos normativos restrictivos, era posible hacer otras cosas. Y no quiero generalizar, porque hubo escuelas, hubo colectivos Sí, docentes sí. que sí encontraron, y en el sector público todavía con mucho más nivel de sacrificio y de esfuerzo, grupos de padres que se organizaron y tiraron para adelante y buscaron caminos y trabajaron juntos, docentes y padres, docentes que también se mataron por esto. Pero a nivel global, uno podría decir, bueno, acá faltó muchísimo. Eso Y a era mí, más. yo me estaba acordando Sí. ahora por Porque la tú eras fecha. padre, ¿no? En ese momento de la escuela pública, si no me equivoco. Sí, yo recordando el 2020, ese primer semestre, yo este, tenía toda esa parte profesional de mi quehacer, de mi trabajo en el hospital. Estábamos haciendo investigaciones para ver COVID en niños con los grupos con los que trabajo de afuera del país. Y en paralelo
vivía el tema de empezar a ver la disrupción que ocasionaba en mi familia, digamos, el hecho de que los niños, yo vivo con 2 niñas chicas que van a escuela primaria, pero en ese momento estaban en jardinera, y una adolescente que le tocó entrar en el primer año de secundario, y empezábamos a ver con mi compañera de que ese tema, tal cual como vos lo viviste, che, a nadie le importa que siguen cerradas las escuelas. Y desde el punto de vista profesional, en noviembre publicamos un trabajo que fue, digamos, un tema en el que no me volví experto, porque es muy difícil decir experto, porque empecé a investigar el tema del rol de la escuela en la salud de los niños, que es algo que incluso como pediatra no lo tenía, no solo yo, el grupo con el que trabajo, no lo teníamos tan bien ponderado, ni siquiera como pediatra, del rol que cumple la escuela en la salud también infantil y en el bienestar infantil. Y me acuerdo cuando salió publicado, es un trabajo que se llama La situación catastrófica de las escuelas en el mundo. Lo publicamos quizás la mejor revista de infectología pediátrica del mundo, que cómo sería el tema de que le dieron cabida. Y había otros colegas muy referentes del tema escuelas en Gran Bretaña, y a ellos los acusaron directamente de que inflamaban la pradera, de que hasta con ese título, que era algo desmedido, de que había otras prioridades, sobre todo el manejo del virus. Coincidía también en la campaña electoral de Estados Unidos de Trump, que decía desde hacía meses hay que abrir las escuelas, entonces todos los demócratas y la gente que votaba o se decía progresista, como dijo Trump que había que abrir las escuelas, parece que había que hacer lo contrario. Y eso persistió, ¿no? Pero en aquella época me acuerdo que esa sensación era la que dominaba, pero en un minúsculo grupo. Y a nivel local, obviamente todo el grupo de madres y padres de la escuela organizada, de la escuela pública, tú, Pablo, Carlos Batiani del Instituto Pasteur, también un profesional de élite, pero que tuvo la sensibilidad de detectar de que este problema, que en Uruguay, está bueno aclarar, fue muy diferente a la región. Fíjate todo lo que, con la angustia que lo vivimos nosotros, y viendo en retrospectiva lo que pasó, con la angustia que lo vivimos, aún hoy, esa situación perdura. Por ejemplo, Perú es un país que ahora sigue cerrando escuelas. Y eso, que era uno de mis miedos, de que se cronificara eso, de que bueno, las escuelas eran un bien prescindible, social, como que se fue instalando. En algunos países todavía está, sin ir más lejos, en Estados Unidos, con distintos tipos de excusas se van cerrando escuelas. Y en realidad, ya en aquel momento, UNICEF, UNESCO, incluso la OMS decía que el problema de las escuelas era un problema que iba a ser de los mayores en lo que era esta pandemia, y que iba a tener coletazos por muchísimos años. Y ahí está esto que vos decís, que me dijiste al principio, de recogiendo los pedazos. ¿Cómo explicás vos eso? O sea, porque yo, mirá que soy hijo de maestros, creo que te lo comenté un par de veces, mis dos padres son maestros, se casaron y se conocieron en el magisterio, y yo una de las indignaciones y de alguna manera me sentí muy defraudado, es con el grupo de los sindicatos de maestros organizados, las corporaciones de maestros, de profesorados, no solo de Uruguay, en el mundo, fueron contrarios a la reapertura escolar. Yo no sé si hay alguien, los ejemplos que vos decís, de que hay un montón de maestros que pusieron la camiseta, se rompieron el alma para que esa locura de los protocolos fueran lo más leve posible para los niños y para los maestros. Pero las corporaciones, eso fue como un dolor enorme, siendo hijo de maestro, de decir, yo no puedo creer que sindicato de magisterio pida que cierren las escuelas y que no reabran, y ante mínimo problema que las cierren. Yo, la verdad, es como uno de los dolores, y yo entiendo también tu dolor, porque no deja de ser tu profesión,
y cómo se explican esas como incongruencias, ¿no? ¿Cómo olvidamos a los niños tan así? Yo tengo mis explicaciones, pero me gustaría escuchar las tuyas. ¿Cómo se procesa todo eso que vivimos? Mirá, Sebastián, el dolor lo comparto contigo y yo a la salida de la dictadura aquí en Uruguay, yo fui fundador de, digamos, cofundador del Sindicato de Profesores en Montevideo, de la Federación Nacional de Profesores en su proceso de reconstrucción, fue fundador de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, este, que, que fue una época de mucha lucha por la libertad, por la democracia, en ese marco. Entonces, el dolor de ver en el 2020 el silencio, y a veces no solo el silencio, sino el reclamo en determinados momentos de que por favor cierren las escuelas porque nos estamos contagiando todos, que eso no lo estoy inventando, hay declaraciones públicas, salidas a la Sí, prensa reclamando, porque la contrapartida en el Uruguay es que algunos sectores de las autoridades del sistema educativo fueron más proclives a la presencialidad que los sindicatos. Y eso me provoca mucho dolor. Este, pero es la realidad, es la verdad. Porque como bien decís, Sebastián, el Uruguay en la región quizás, está dentro del grupo de países de América Latina que tuvo un proceso más rápido de reinserción, que para mí fue lentísimo, pero en términos comparativos con el resto de América Latina, y ahí la explicación es que sí, hubo un grupo de autoridades que tenían cierta sensibilidad con el tema. Creo que demoraron muchísimo igual, con 4 o 5 casos por día, teníamos todas las escuelas del país cerradas. Entonces, eh, yo también escuché frases que hoy las estaba repasando y son textuales, de actores políticos, pero que reflejaban ese sentir también de algunos sectores docentes. Llegamos a escuchar en el Uruguay destacados dirigentes políticos diciendo cerrar escuelas es salvar vidas. Y sé quién la dijo, y no sé si exponerlo públicamente, pero sé quién la dijo, puedo dar cuenta de esa frase, cerrar escuelas es salvar vidas, dichos en los medios de comunicación, generando ese sentimiento eh, antiescuela, en definitiva, que uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde hemos perdido la brújula? ¿Y por qué hemos perdido la brújula? Yo creo que todos tuvimos miedo al principio, todos tuvimos miedo. Yo recuerdo, no salíamos a la calle. Este, Uno no se indignaba tanto cuando ponían cintas en las bajadas a las playas o perseguían a los surfistas en Rocha, al principio. Pero a medida que empezó a pasar el tiempo, y a mí hubo un hecho que personalmente me hizo un clic, que fue un día de mayo de sol, con las escuelas cerradas ya hacía como sí, un dos mes y meses. medio, Sí. 2 meses. Mi hija chica, de 11 años, me dice, vamos a salir a caminar, a tomar sol, a tomar aire. Y mi hija chica me dice, no, tenemos que tener cuidado porque nos podemos morir. Eh, Ahí me di cuenta de todo el nivel de exposición cotidiano y diario que ella, sin sentarse a mirar el informativo, pero nosotros sí, con la conferencia de prensa diaria, con el número de muertos, con el número de contagiados, con las imágenes de los hospitales de Europa, lo que se estaba generando. Eso me hizo un clic y me hizo pensar desde mi hija en todos los otros niños y en todos los otros niños que de pronto estaban en otros lugares, en otros sectores, en otros barrios. Y empecé a sentir que realmente algo se estaba haciendo muy mal. Por eso para mí también fue muy importante que cuando uno empieza a expresarse en las redes
con este tema, encontrarme en las redes con gente que no era de la educación, pero que venía de la pediatría, como fue tu caso, por eso digo, para mí fue muy importante, que empezar y también lo de Carlos Battiani, desde el Instituto Pasteur, con su acumulación científica, a decir, bueno, ojo que esto no, no hay palabras santas ni definitivas sobre esto. Es cuando uno empieza a escuchar, que fue muy importante para nosotros, los niños no son los supercontagiadores seriales del COVID. Este, y lo empezaba a escuchar de pediatras, de- como Sebastián, como tú, donde también opiniones de Battiani sobre el tema del virus, uno empezaba a decir, bueno, esto que sentimos como padres, que sentimos como educadores, eh, lo empezamos a legitimar desde otras opiniones científicas. Y por eso fue tan importante el habernos encontrado, porque para nosotros, que obviamente el poder médico es un poder que también nos impacta, este, y el saber científico en un virus desconocido hasta el momento, que personalidades como ustedes hayan empezado también a hablar, este, uno se sentía más seguro y más animado de decir, bueno, pero entonces no es tan loco lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo, de que esto no está bien, de que no vamos bien por acá. Entonces, eso creo que abrió. Sí, estaba como esa etapa inicial del primer año, 2020, que fue todo eso, ¿no? Nos quedamos todos en casa, eso está bien, cerremos Sí, las escuelas. Yo estuve de acuerdo con cerrar las escuelas al principio, sí, todos, pero un par creo, de meses, todos teníamos miedo. Los médicos teníamos mucho miedo por nosotros mismos, por nuestra familia. ni que hablar. Somos Además, humanos. no se conocía lo que era, lo que se Exacto. venía. Ahora, después siguió, las restricciones se impusieron en todo el mundo. ¿Te acordás? Olas de lockdown en algunos países, sin ir más lejos en Argentina, meses encerrada la gente, restricciones a Claro. las libertades, bla, bla, bla. Segundo año, 2021, más, bueno, empieza a darse las reaperturas escolares, con también esa locura de los protocolos tan estrictos, el testeo masivo. Bueno, pero mal o bien se fueron abriendo, por lo menos en nuestro país. Pero después, sobre el segundo semestre, aunque se me pierdan las fechas, más o menos como un esquema general, se empezó a dar una segunda indignación, que era la vida adulta se fue normalizando y los niños no. Recuerdo como un ejemplo así, aunque hoy en día no soy futbolero, así, siempre lo fui, y el baby fútbol comenzó mucho después, el fútbol infantil, los deportes infantiles organizados, mucho después que el fútbol profesional, que el fútbol de los adultos. Entonces, como que el común denominador de los primeros años, obviamente, es lo que en un momento, no sé si lo leí, pero lo terminé escribiendo en algunos artículos de opinión, que era la adultocracia, ¿no? De cómo, aunque nos llenemos la boca diciendo que los niños son el futuro, que hay que cuidarlos y que obviamente la clase política se saca fotos con quién en la campaña electoral, con quién paga mucho, bueno, con niños, y decir que hay que invertir en la educación, en el futuro de la salud integral y que la educación es fundamental en la escalera social. Bueno, pero en el segundo año, en Uruguay, que es donde vivimos, también quedaron postergados. Siempre quedaron para atrás los niños, teniendo cada vez más evidencias de que el impacto de la enfermedad sobre niños, que era un poco eso, lo que capaz que a vos te daba tranquilidad, veíamos que no era el impacto incluso de otros virus. Entonces, como buscando un denominador común para entender, y porque otras pandemias van a haber, y acá hay un precedente impresionante, que es el cierre escolar, que nunca se dio en tanto tiempo y fuera de episodios bélicos, de guerras, ¿no? De la Segunda Guerra, etc. El asunto es, eh, ¿qué solución habrá? O sea, ¿cómo se crea conciencia? Porque digo, ¿cómo se desanda ese ritmo
de decir que los niños eran asesinos de abuelo, de que cerrar escuelas era salvar vidas, de que el niño era un supercontagiador. Niños que hoy en día, un poco lo comentabas, ¿no? De ese desastre que hoy estás viendo, después como de tirar una granada dentro de un cuarto y que vos sos el que estás abriendo la puerta de ese cuarto después de que explotó. En tu caso son las escuelas, en el mío el hospital, y yo veo la crisis hoy en día de salud mental, de enfermedades vinculadas a la ausencia de las redes de atención sanitarias, y ni que hablar, en la escuela vos vivirás otra historia y otro descalabro. Yo en mi casa tengo, las chicas me dicen, hasta hace no tanto me decían, papá, ¿mañana también voy a la escuela? O sea, el ritmo de su actividad cotidiana escolar no estaba. Y no fue que fueron 2 meses así, fueron 2, casi 3 años. Y así es que yo llego hoy y creo que podemos tener esta charla en un país que por lo menos estamos viviendo el 2022 con bastante alegría y con muchos resabios igual, y como ese trago amargo de eso que dijiste vos, podríamos haber hecho otra historia. O sea, era evitable gran parte del descalabro que vivimos. Yo no sé cómo lo vivís hoy, o cómo viviste el año pasado, en el caos, coordinando la educación de tantos niños, los miedos. ¿Cómo ves a los niños y a los adolescentes hoy? Mirá, yo creo que en el Uruguay faltan todavía estudios sistemáticos para calibrar con, con- con legitimidad los impactos en los aprendizajes y los impactos emocionales y de socialización. Pero que lo que nadie puede negar es que el impacto ha sido muy grande en todos los campos. Y antes de entrar en eso, yo me mortifico todos los días preguntándome, este, ¿por, ¿por qué? ¿Qué, qué nos pasó que como sociedades llegamos a esa medida, a esas medidas? No era que no sabíamos que cierres prolongados iban a provocar daños. Lo- se advirtió, lo advirtieron algunos científicos, lo Sí. advirtimos muchos, pero ¿cuáles son las claves, sobre todo en la línea de lo que vos decías? ¿Cómo hacemos? Porque pandemias nuevas van a venir. Entonces, Respiratorias, además lo más seguro. ni que hablar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llegamos a esto? ¿Cuáles son los factores más profundos, más como sociedades que nos llevaron a convivir con esto, a llegar a estas decisiones? ¿No? Yo creo que vos dabas una pista muy importante, que es que más allá de los discursos, a veces las realidades nos muestran que no siempre hemos puesto a los niños en el centro. No los hemos puesto en el centro porque después cuando llega la hora en que las papas queman, no sé esa expresión si se entiende, pero Sí. es en el momento de la verdad, Nene, anda al cuarto. exacto. Eh, si tenemos que elegir entre un aumento de presupuesto y me corresponde a la general de la ley, porque dentro de poco me voy a jubilar, entre dar más recursos para las jubilaciones o dar más recursos para la infancia, siempre se Ya termina dando sabemos más dónde va. recursos para, la- para las jubilaciones que para la infancia. Entonces, creo que en la pandemia, de fondo, para respondernos y corregir hacia el futuro, yo creo que tenemos que decirnos con franqueza y sinceridad, che, la verdad, no hemos puesto a los niños en el centro. No, no generamos la prioridad que no se da espontáneamente. Hay que militar por la prioridad de los niños en las sociedades. Sí, una, Y una de las creo que cosas eso que faltó. ahora, cuando hablabas o hablábamos del sistema, a ver, primero, vivimos una democracia plena, nos guste o no quien está en el gobierno, estamos en democracia hace Ni muchos que hablar, años, es un país democrático, con una democracia bien sana. ni que hablar. eh, y cuando dijiste, la clase política refleja el sentir popular, digamos, o las necesidades que tiene la gente,
ahí está, que podemos hablar un poquito también del rol de las redes sociales en esta pandemia, ¿no? O sea, la pandemia de gripe del 2009 la vivimos los dos y fue otra la historia. Y esa sí es una pandemia. Yo era residente de pediatría y los niños se morían mucho con virus influenza y no fue la reacción, así que capaz que las redes sociales puede ser una de las explicaciones. Pero en un país que tiene 99 diputados, 30 senadores, una parlamentaria sola, que es Carmen Sanguinetti, que ahora me acordé, De fue la que acuerdo, activamente estuvo luchando por la reapertura escolar. es Uno, así. más allá del valor que tiene Carmen con este punto sobresaliente, por lo menos yo la sentí como un respiro, digamos, decir, bueno, alguien del sistema político, más allá del gobierno, y bueno, pero que haya bregado porque las Comparto, escuelas absolutamente. reabran en los momentos que se querían cerrar, cuando estuvieron los protocolos apretando con la funcionalidad plena de la escuela, la que se jugó ahí, estuvo públicamente defendiéndola, fue Carmen. Pero no deja de ser una sola legisladora en un país que sobran legisladores. Así que, de alguna manera, somos una sociedad. Mi madre me dijo, no me acuerdo si fue mi madre, creo que fue mi madre, me dijo, Sebastián, seguimos siendo una sociedad de viejos. Mm. Y el adulto, como les quiero decir, el adulto mayor, primero se cuida a él, en los hechos. Y en la difícil como fue esta, los niños quedaron para atrás. Y por eso es que también recordando, en esa época, la segunda parte del 2021, donde no había ya justificaciones médicas, científicas, por ponerlo entre comillas, que defendieran que siguieran cerradas las escuelas o con esas disrupciones, y yo empecé a hablar ya desde una perspectiva de derechos de los niños, de los derechos de los niños que estaban siendo violados, y uno de los derechos es poder educarse y estar en un ambiente educativo que sabíamos que no era de riesgo. Y aún así, hasta hace no tanto, y creo que ese es uno de mis miedos, dejar el precedente que las escuelas son algo peligroso, o que pueden ser algo peligroso en un futuro crisis. Lo digo como una Pero catarsis porque la verdad que sí, de recuerdo acuerdo, cosas dolorosísimas. Y no es por mandarme la parte ni nada, y entiendo cuando vos te emocionás pensando en el dolor de aquella época, que estabas como gritando y nadie se da cuenta de lo que estaba pasando. totalmente. Pero además, este, después con el diario de lunes, la correlación, y eso fueron batallas campales, dialécticas, ¿no? En ese sentido, entre quienes buscaban siempre demostrar cómo se abría la escuela y aumentaban los contagios, ¿no? Las correlaciones, no las causalidades, ¿no? Correlaciones mal hechas. Este, y buscaban justamente convencer de que las escuelas eran, o sea, hubo actores militando por eso. Sí, sí. Entonces, creo que como sociedad tenemos que construir ciertos anticuerpos frente a eso que creo que fue la declaración de no obligatoriedad de ir a la escuela, también fue en su momento una manera de poder convivir con darle la razón a unos y a otros, diciendo, bueno, el que quiera que venga, que no se arriesgue. Este, entonces, me parece que, que- que no podemos repetir esa experiencia. Este, habrá que ver si vienen nuevas pandemias, qué características tienen, pero de lo que no hay duda que eh, a la hora de tomar una medida de cerrar escuelas, los daños generados fueron muchísimo mayores que los daños que se evitaron. Eso lo intuíamos, lo anunciábamos, recuerdo contigo, Sebastián, en muchas oportunidades, pero después, lamentablemente, los hechos, lo que pasó, lo que estamos viviendo hoy, nos terminó dando la razón de que el daño generado, y vuelvo a tu pregunta anterior, ¿cómo estamos viendo hoy? Y hoy uno ve daños emocionales, impericias en la socialización,
actitudes de aislamiento. Recuerdo cuando empezamos a volver, y se discutió ya en este año 2022, que ya se habilitó a no volver con tapaboca, a volver sin tapaboca, los niños muy rápidamente abandonaron el tapaboca. En cambio, los adolescentes No. les costó muchísimo. Y uno se acercaba, preguntaba, y no era por razones sanitarias. No era porque, ni siquiera era por una razón sanitaria errónea. Era porque en el fondo se ocultaban el granito que tenían, se Sí. ocultaban, o sea, era parte de la pantalla apagada en la época de la virtualidad. Seguían con la pantalla apagada, con la intención de tener la pantalla apagada. Y eso revelaba una cuestión muy delicada. Este, los niveles de intervención, y acá tengo estudio de caso, no tengo estadísticas, pero me parece que es un estudio que hay que hacer. Supongo que la Facultad de Psicología o algunos otros organismos harán esa investigación o la estarán haciendo. En estudio de caso, yo tengo que decir, si yo comparo una realidad del primer semestre del 2019 con el primer semestre del 2022, en términos de situaciones de riesgo, de intentos de autoeliminación en un colectivo, se multiplicó por 4. Y, y además hecho en ámbitos que en algunos casos son daños, autodaños, autolesiones, y en otros son intentos de autoeliminación. Pero esos son como es la punta del iceberg de una situación donde los problemas de impericia social, todo es, cuando yo llamo impericia social me refiero a la multiplicación de conflictos de convivencia, ¿no? Entre pares. En términos comparativos, 2022 con 2019, en el primer semestre, hay un crecimiento exponencial. Los niveles de demanda de intervención de los equipos técnicos, de acompañamiento, de orientación, se han disparado, se han multiplicado por 4. Entonces, eso no es casual, porque uno lo ve también a nivel en el Bueno, a mundo ver, adulto. prohibimos los bailes, prohibimos cualquier tipo de reunión de jóvenes. Acá en Uruguay se persiguieron en el interior del país por 2 abuelos que se enfermaron y creo que uno falleció por COVID, y se persiguió a unos jóvenes que estaban en una ruta, aislados, tratando de juntarse en el medio de la pandemia con sus amigos a tomar vino, no sé, lo que hacen los jóvenes. Entonces, recuerdo también adolescentes festejar cumpleaños por Zoom. Eh, a ver, si vos prohibís a un joven ser joven durante 3 años, en un periodo donde vos construís tu personalidad, tus vínculos, quién sos en definitiva. Porque creo que contigo lo habíamos hablado muchas veces, Pablo. Nosotros ya tenemos nuestra profesión, tenemos nuestro camino hecho, tenés más o menos rumbeado quién sos, sabés quién sos. 2 años a esta altura de nuestra vida, digo, no te va a impactar como alguien de 12 años que cuando terminó la pandemia, ahora cuando quieran decir que terminó oficialmente, pero en los hechos en Uruguay terminó, la crisis quedó atrás, pero pasaron 2 años, no hubo cumpleaños de 15, no hubo cumpleaños ni siquiera familiares, porque los adolescentes también vistos como un vector de enfermedad, se les alejó de los abuelos, de sus padres, de ir a la plaza, cerramos los juegos, los parques, cualquier tipo de recreación. Y en realidad asusta lo que vemos con eso de saber que era evitable un gran porcentaje evitable. Y apuntando a lo que vos decías, en Uruguay, las tasas de suicidio del rango etario que más había aumentado en el año pasado había sido ese rango, creo que de 16 a 20 y poco años. No es casualidad. No es casualidad. Porque como bien decías, hoy los adolescentes, y los niños también, pero los adolescentes sobre todo, en su etapa liceal,
construyen su identidad. O sea, están rompiendo sus lazos rompiendo simbólicamente los lazos con sus padres Sí. para poder construirse a sí mismos, y el contacto con los pares es fundamental en esa construcción de identidad. Este, y 2 años en la vida de un niño, yo pensaba en los niños que entraban a primero de escuela en el 2020, ¿no? Sin 6 años recién cumplidos, y estuvieron 2 años con una situación en la edad que tienen que aprender a leer y escribir, en la edad que tienen que salir de la educación inicial y empezar a ir creciendo. Fue como un hiato también en ese aspecto, ¿no? Y adolescentes que cumplían 12 cuando se inició en el 2020, que entraban a primero de liceo, o los que tenían 15 o 14, como bien decías tú, se saltearon toda esa etapa de los cumpleaños de 15, de mandarse alguna ruptura de límites, cosas que son esenciales en un proceso de construcción de identidad. Entonces, empezamos a ver también al retorno, con mucha preocupación, eh, el, el que se había adaptado mucho al modelo virtual. Es decir, nos preocupaban los que no se conectaban, pero nos empezamos a preocupar por los que encontraban una placidez en el estado de la virtualidad. Porque bueno, el ser humano busca maneras de adaptarse y de sobrevivir. Entonces, esa naturalización del Estado en ese tiempo fue también lo que nos provocó Sí, el no mucha tener al preocupación. otro. De no El no tener al tener al otro que te otro, pelea, el otro que ni que compite hablar. contigo, el otro. La otredad que se Exactamente. transformó en una pantalla de Zoom. Eso que vos dijiste ahí me impresiona porque capaz que todavía se ve, lo veo a nivel universitario donde doy clases, esa pantalla en negro, ¿no? Un nombre con algo negro ahí. Ni quiero imaginar lo que... No me tocó dar clases en la pandemia virtuales, pero lo que sería darle, no sé, una, una, una clase a niños de primaria, de secundaria, y encima escuchar gente que decía con total soltura de que era un buen sustituto. Mm. Un sustituto. Y las investigaciones que hay muestran que ni siquiera en países de altísimo grado de desarrollo como Holanda y algunas regiones de Estados Unidos, ni siquiera nadie puede sustituir a la presencialidad. Y como, como lazo con eso que yo te preguntaba, el tema del vínculo con lo electrónico, lo digital, de esa franja etaria. Porque hago un mea culpa. Yo como padre, como pediatra, Mm. volqué mis preocupaciones en este ámbito de escuelas a las escuelas primarias, pero la secundaria y quizás la terciaria también se vieron súper afectadas, sobre todo porque tuvieron más silencio. Justamente, vos sos profesor, estás en la parte secundaria también, quizás fue el trecho más olvidado que los niños chicos también. No digo que uno es super, pero fueron más olvidados incluso, ¿no? Como son más grandecitos, ya saben leer, lo otro es Claro, más prescindible todavía. porque además, por lo menos acá en Uruguay pasa eso, ¿no? Yo termino la escuela pública, la escuela 268, y paso a otro sistema, paso al sistema de enseñanza media, que me obliga a cambiar de local, de compañeros inclusive, algunos podrán ir, otros no, pero es como empezar otra etapa con otro grupo. Entonces, los que tuvieron que pasar de sexto año de escuela a primero de liceo y los agarró justo la pandemia, pasaron 2 años prácticamente sin poder construir un núcleo de pares, aunque sea virtual, porque no estaban con los amigos de la escuela, porque se distribuyeron en distintos centros educativos y no lograron construir eso que es tan importante siempre en el inicio de la etapa liceal, que construyan nuevas redes. Eso no se hizo. Lo mismo le pasó a los que terminaron la enseñanza media superior, que eso es quizás el sector del que menos se habló.
pero tengo testimonios de adolescentes que terminaron su bachillerato y empezaron la universidad Virtual. virtual, pero fue virtual, virtual, ¿eh? 2 años o más, porque todavía algunas se mantuvieron virtuales, donde no lograron construir una nueva red, donde efectivamente ahí también dejan su grupo de pares, El otro gran salto a la universidad, claro. es otro gran salto, y ahí no logran construir una nueva red de socialización. Entonces ahí hay otras situaciones realmente delicadas. Yo creo que estamos todavía recogiendo esos daños. No quiero ni imaginarme lo que van a dar las pruebas de evaluación de aprendizajes, que son indicadores, pero creo que las que se van a hacer este año, algunas de ellas, aristas media aquí en el Uruguay, las pruebas PISA que también se aplicarán. Bueno, ya pasó en Argentina, ¿no? Se está empezando a medir Fue eso. tremendo el resultado. Y lo peor es que algo que también develó este cierre de escuelas y de centros educativos es que la brecha de inequidad se profundizó en términos de asistencia, en términos de aprendizajes. Y entonces hay que asumir de una vez, porque sobre esto hay una gran discusión, si los aprendizajes están condicionados por el contexto del cual yo provengo, ¿no? Ni que hablar que el contexto tiene una influencia muy grande. Pero yo no comparto el criterio del determinismo social de los aprendizajes. Yo creo que los contextos influyen, pero para algo existe la escuela, para algo existe el liceo, para algo existe el docente, para dar una batalla por la transformación. Hay un académico argentino ya fallecido, Juan Carlos Tedesco, un pedagogo, que él planteó el tema de la justicia educativa y decir, bueno, es condición necesaria, aunque no sea suficiente, pero es condición necesaria que el docente esté comprometido en lograr la transformación, en lograr que un alumno que nace en un barrio pobre no termine teniendo pobres aprendizajes, que es una condición necesaria, no depende solo de lo que haga el docente, pero el docente es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Por eso el docente no es solo un técnico, tiene que ser un agente de transformación, ¿verdad? Es un agente social que tiene que ocupar un lugar. No puede desertar de decir, esto me fue dado así, no podemos decir si arreglame la pobreza que yo después lo educo para que tenga resultados. Me parece que eso es parte del desafío y yo creo que es muy anestesiante para los colectivos docentes ese discurso de que el contexto condiciona todo. ¿Por qué digo esto en relación a la pandemia? Porque la pandemia también demostró que cuando el maestro no está, que cuando no está el centro educativo, se profundiza las diferencias de origen. Entonces, por eso fue tan flagrante y tan indignante los silencios que no combatieron esta injusticia que se profundizó. En el sentido de que sabemos que cuando la escuela no está, los condicionamientos de origen se profundizan. Lo estoy refiriendo a los aprendizajes, pero vos también lo sabés muy bien. Podemos hablar vinculado a la alimentación, vinculado a la salud, vinculado a la violencia, vinculado a la discriminación. La ausencia de la escuela profundiza las La peores ausencia del inequidades. maestro. La ¿Quién no ausencia del maestro. tiene en su haber, en su historia, en la formación de esa personalidad, a los maestros? Que es de alguna manera, ¿no? Tu primer casa fuera de casa es la escuela. Es donde empezás a generar tus vínculos. Eso lo sabemos todos, quizás no lo recordemos, pero todos recordamos a nuestros maestros como referentes. De ahí la importancia de tener
más capacitación y que los maestros sean vistos como profesionales. Digo maestros, profesores, como realmente Sí, profesionales. ¿Vos cómo ves los maestros? ¿Cómo le impactó al maestro, digamos? Yo te puedo decir cómo le impactó a muchos médicos, a mi gremio, digamos. Este, pero me interesa, porque eso tampoco está muy hablado hoy en día, ¿no? Después de esta marea, de este tsunami, ¿cómo quedaron los maestros? Porque aunque los maestros tenían los mismos miedos de dar clases con esos niños, que no en vano le decimos mocosos a los niños, que tienen mocos, sí, este, con una de las chiquilinas me pasó de que la última que abandonó el tapabocas, teniendo la opción, era la maestra. sí. Y creo que fue uno de los gurises, de los niños, que le dijo, maestra, sáquese la tapaboca, ninguno ya lo usa. Y ella lo dejó contenta, pero en realidad lo había Le costó. automatizado y creo que en algún momento seguía con miedo. ¿Cómo ves el colectivo docente en general en la práctica pedagógica habitual, diaria, hoy en día? ¿Ves que es un año más parecido al 2019 o qué cosas, qué mellas habrá dejado? Porque me imagino que también, incluso en el error de muchos médicos que no quisieron ir o que incluso militaron para que no reabrieran las escuelas y que sintieron inseguras, esto que estás viendo vos, que puedo ver yo en el ámbito que vemos todos, no ve quien no quiere ver cuál es la situación infantil hoy, los daños que hubo. A ver, no hay maestro que no se vea afectado también por ver a sus alumnos capaz de segundo año que no saben todavía leer y escribir, esos problemas de interrelacionamiento que se deben ver en el recreo, en los espacios de esparcimiento, en las salidas colectivas, esa disrupción como le pegó al maestro también, que no deja de ser un afectado. Ni que hablar. Yo creo que fue dramático. El 13 de marzo del 2020, vos diste tu clase y el lunes 16 te dijeron, cerró todo. Y ahora tenés que empezar a hacer las cosas de otra manera. Tenés que empezar a, no sé, a darte cuenta lo que es una clase virtual, tenés que aprender lo que es un Zoom, tenés que trabajar con tus niños y tus adolescentes por WhatsApp, por esto, por lo otro. O sea, todo lo que hacías, cómo lo hacías, Cambió. no va. Tenés que hacerlo de otra manera. Eso fue un impacto tremendo. Y hubo mucha angustia, mucha desorientación, este, y sobre todo los docentes que más se querían comprometer con el aprendizaje de sus alumnos, que fueron muchos, aunque no hayan sido todos. Yo ahí vi escenas dramáticas, docentes llorando, llorando porque sentían que no podían, que era algo que... Porque claro, tenían que de un día para el otro reformularse. Les costó todo ese trabajo virtual y además el tiempo les dio en parte la razón diciendo, la tecnología es un instrumento que ayuda, pero no sustituye. Yo creo que dentro de los tesoros, siguiendo a Furman, que la pandemia dejó, yo agrego otro, y es que las familias también observaron que ellos no podían ocupar el lugar de los maestros, que en algún lugar valoraron lo que significa ser maestro. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en 2018, 2019, el gran tema en el Uruguay en relación a los maestros era la violencia contra los maestros, los golpes, ¿Cómo no? madres que agarraban a... Ese tema post pandemia desapareció. Yo no lo puedo demostrar, pero tengo una hipótesis en que en algún lugar hubo una revalorización también social sobre la escuela. Frente a la ausencia de la escuela, dijeron, bueno, la escuela es importante. Los padres también estaban estresados, superados. Si bien hubo cosas positivas también de recomponer vínculos, de estar más tiempo, llegó un momento que se dieron cuenta que su rol no era ser maestro en su casa. Y si no eran maestros en sus casas, era muy difícil el maestro solo a través de la virtualidad. ¿Dónde funcionó la virtualidad? Donde había un capital cultural como para hacer el landing de la clase. Entonces,
En ese sentido, yo creo que hubo una cierta recomposición de la alianza familia-escuela en algún lugar. Hubo muchos enojos también, ¿eh? Pero estoy diciendo a nivel global, creo que hubo como cierta revalorización y reencuentro. De que los maestros no son prescindibles. Exacto. Ahora, ese es un capital muy valioso que después hay que sostener y poner en valor. Yo creo que pasado el tiempo, yo veo que los maestros, los docentes en general, y es muy difícil generalizar, pero hay cosas que se aprendieron también, porque vos no podías dar y sostener un vínculo educativo y pedagógico en base al modelo tradicional. Si vos te ponías en el Zoom o en la plataforma CREA a hablar 2 horas, te quedabas sin alumnos. Entonces, hubo en muchos lugares el desafío de tener que ser creativos, de tener que volver a plantearte que el lugar del niño y del estudiante en el proceso pedagógico tenía que ser otro. ¿Ah? Y entonces yo creo que ahí hubo una reflexión pedagógica nueva, y ahí a que se lleve a la práctica, porque los procesos de cambio en educación son muy lentos. Primero cambiamos el discurso y el concepto y después llevarlo a la práctica lleva más tiempo. Pero creo que hubo un consenso de decir, los instrumentos tecnológicos sirven, pero como un instrumento auxiliar, la presencialidad es sustituible, no podemos mantener un modelo pedagógico donde pongamos al niño sentado y que no sea activo en su proceso de construcción de aprendizaje. Creo que esa reflexión teórica se avanzó. Hay que avanzar hacia que eso se generalice en la práctica. Hay intentos, hay búsquedas, no está generalizado, pero creo que eso es otra de las cosas que la pandemia nos pudo haber dejado al cuerpo docente. Pero yo creo que los docentes también sintieron el impacto emocional del aislamiento, de los miedos, bueno, y del cansancio. Si vos le preguntabas a cualquier docente en cualquiera de los 2 años, 20, 21, estaban agotados, emocionalmente agotados además. Y porque les llevaba mucho tiempo todo, mucho más preparar una clase virtual que preparar una clase presencial, porque era desconocido. Y en el 2022 creo que volvieron con entusiasmo, con muchas ganas, pero a la vez hemos visto que todas esas demandas de todo lo que cambió, de las emociones, de las impericias sociales, etcétera, también los afectó a los docentes. Y, y yo creo que cuando se haga la estadística de las faltas entre mayo y junio a nivel nacional de los docentes, nos vamos a sorprender. Más allá de los virus, que yo no sé, los médicos nos dirán, uno siente que hubo muchas faltas en mayo y junio del 2022, de niños, de adolescentes y de maestros y de docentes. Quizás el sistema inmunológico estaba como, capaz que es un disparate lo que estoy diciendo, pero no estaba con el músculo tenso, estaba como desacostumbrado, y entonces los virus que aparecieron agarraron muchísimo, pero yo creo que también nos agarró más frágiles emocionalmente. Y entonces, claramente, los índices de inasistencia se dispararon. Quizás eso hay que estudiarlo con más profundidad, Sí, pero es incluso al menos un pensando síntoma. como docente también, el proceso de enseñanza, el docente que no da clases y no interactúa con alumnos, no aprende tampoco, o no aprende de la misma Ni que forma. hablar. O sea que eso, indudable. Yo ahora me estaba acordando de la hija de una amiga que está en ese grupo de jóvenes que ella eligió magisterio, y los primeros 2 años
de magisterio fueron virtuales. O sea, yo no recuerdo ahora si son 4 o 6 años, Sí, magisterio total, 4, pero la sí, mitad de su formación docente brutal. era por Zoom. Mm. Yo el Zoom, digo, haciendo un Zoom contigo, lo aborrezco. Y desde el punto de vista, no es solo el asco que dio después de tanto Zoom y como sobredosis de Zoom. Lo aborrezco porque hay cosas que sí se pueden hacer por este medio y se pueden hacer muy bien. Capaz que esta charla también la podemos hacer y sería mucho más complicado la logística de realizarlo. Pero eventos sociales de la magnitud y la importancia que tiene la educación, yo no puedo creer que aún gente la siga defendiendo o incluso en un ámbito, en un contexto bastante favorable como es el Uruguay, que tiene acceso a Internet, como la mayoría de los países no tienen, y que bueno, está el plan Ceibal, que es un apoyo tecnológico a los niños, pero ningún niño pudiendo jugar con sus pares, ningún niño sano, digo, y pudiendo estar jugando con sus pares, puede decidir ir a un Zoom, a festejar un cumpleaños por Zoom. El tema es que tiene que conocer esa presencialidad, o sea, conocer y desarrollarse en un ambiente que fomente la presencialidad. Yo, una última cosa que había quedado como en el tintero es, vos usás Twitter, usás, como yo, usamos, es una plataforma muy peligrosa en algún sentido, pero también muy poderosa. Este, yo no tengo dudas de que la pandemia sin redes hubiera sido otra. De hecho, ya vivimos otra pandemia sin redes. La voz de las redes, con todos sus condicionantes, influyó en nuestra percepción de lo que estaba pasando, en nuestra comunicación, en esa historia de blancos y negros, donde no había grises, donde era todo vida, muerte, la agresión gratuita, y que no deja de ser también confirmación de que lo presencial es insustituible, porque la mayoría de las cosas que decíamos todos por redes, frente a frente no las decís, o las Bien. decís en forma diferente. No Bien. sé cómo viviste vos el usar Twitter para también alzar tu voz, como ese tweet que yo te mostré, y que de alguna manera es también una descarga, un lugar para descargar. Todos los usamos. Obviamente que uno puede hacer una descarga de distinto tipo, agresiva, buscando pelea, desesperado. Hasta el día de hoy pasa que médicos, que son los grandes consejeros sanitarios, un poco más que insultaban a la gente que no se quedaba en la casa, que no usa, hoy en día capaz que no usa tapabocas, y un poco más que lo culpabiliza a la gente que no lo hace de que la situación esté mejor o peor, la suya, digo. O sea que es un vehículo peligroso en el cual tú decidiste transitar. No sé si antes eras tan activo, o sea, ¿qué rol le das vos a las redes en tu quehacer, digamos? Pero además, ¿cómo te parece que influyó, y más interactuando con jóvenes y niños en tu ambiente educativo? Este, a mí me preocupa mucho en particular la relación con los dispositivos y las redes de los niños, la infancia. Pero bueno, quería saber cómo la veías vos. En particular, yo creo que es peligroso, eh, puede ser una cloaca, pero a la vez yo tengo que reivindicar que me permitió, yo antes usaba la red, sí, pero ni que hablar que la pandemia fue la explosión de mi participación en Twitter. Este, y tengo que decir que entre otras cosas me permitió expresarme y me permitió encontrarme con gente, con coincidencias, con complementariedades, este, y además después me encontré con mucha gente que encontraba en algunas de las cosas que decíamos, no solo yo, sino todo que no las escuchaban en otros lados.
¿no? Que se sentía como, bueno, representada y que le agradecía que eso se dijera. Obviamente, creo que hubo momentos en donde era casi un infierno, porque, bueno, cuando vos te jugás con una opinión, este, o bloqueas a todo el mundo y no responde nada, o te tomás el trabajo y el tiempo para responder. Y ahí hay que encontrar un punto de equilibrio, porque si no, podés volverte loco, ¿no? Y además hay muchos trolls y todas esas cosas que uno tiene que ir aprendiendo a identificar. Yo creo que un uso medido y adecuado y haciendo aportes, yo he encontrado cosas que me han aportado, y así como que he encontrado realmente basura, ¿no? Entonces, ¿cómo uno poder distinguir una cosa de la otra? En relación a los niños y adolescentes, yo creo que mm, en la época de aislamiento, el intercambio por WhatsApp fue entre los niños, videollamadas, esas cosas fueron elementos positivos, porque cuando había control adulto, ¿no? Y presencia adulta, este, eso ayudó a que no estuvieran aislados. Pero cuando no hubo presencia adulta, fue fuente de conflictos y fuente de rupturas. Entonces, todo depende de cómo se utilicen en qué marco se utilicen, me parece. Sí, yo la otra vez charlando con una amiga, yo decía, con un celular en la mano, si sos adolescente, si sos niño, no te aburrís nunca. El asunto es el rol del aburrimiento en un niño, en Es un muy importante. adolescente. O sea, Hay que un aprender a aburrirse. adolescente o un niño con un celular metido dentro de su cuarto, si es que tiene su cuarto, pero metido en un lugar aislado, puede estar 24 horas del día encontrando cosas interesantes, música, videos, pares, conversaciones, de todo. Juegos. O sea, hasta lo que uno no se imagina, lo prohibido, lo Sí. no prohibido. Y no hay espacio para el aburrimiento. Además son dispositivos hechos y las redes justamente lo que logran es captar la atención en una franja etaria que lo que tiene que hacer es estar con otros. Nosotros también, ¿eh? Pero en esa etapa, el no estar con otros se paga mucho más caro, capaz. Y obviamente eso del encierro y el encierro y el encierro y en la prohibición de las actividades normales hizo que ir a las redes era algo que había que hacer. Estaban mis amigos ahí y tus amigos siguen ahí. El asunto es cómo desandar 2 años, 3 de virtualidad de sus vidas. No sé, se acabaron los niños con rodilleras, ¿te acordás? O con coderas, que ya no se Poder rompen todos rodilleras. los codos y las rodillas en las plazas jugando. Y no quiero quedar como que todo fue mejor antes, ni mucho menos. Yo creo que hay un valor. El asunto es quién regula, cómo lo regulamos, sabiendo que las redes más son empresas que tienen fines de lucro y que lucran con tu tiempo. Y si hay algo que aprendí es tratar, o espero haber aprendido, es en este tiempo lo importante del tiempo y usar bien el tiempo. Y también dar espacio al aburrimiento. No sé, tengo muchas preguntas. No me gusta Buenísimo. decir, hay que prohibírselos. Eso es una pelea que tengo mucha gente. Creo que hay que ir más al lado de hacia el lado de la prohibición, aunque quede políticamente incorrecto. Pero no lo sé, porque también es el mundo así. No sé a nivel educativo cómo están haciendo, porque de alguna manera a los niños de primaria le dan una tablet, a los niños Sí. le da, el Estado les da tecnología para acceso a la virtualidad. No sé, quiero rescatar, yo quisiera rescatar la presencialidad y la otredad, el otro que estaba prohibido y que era una amenaza durante mucho tiempo, me podía matar mi amigo,
Yo qué sé, yo veo que los chiquilines se abrazan menos, se besan menos. Nos pasa a nosotros. En el hospital todos nos saludamos con el puño todavía. Con el puño todavía. Las rondas de mate ya no se usa. ¿Te acordás de la No. ronda de mate, Pablo? Sí, me acuerdo. Creo que eso no vuelve más. Creo que no No vuelve. tengo idea. No, yo creo que es una preocupación de primer orden. Este, cómo no aislarlos del mundo en el que están y a la vez no dejar que ese mundo los arrastre por cualquier lado. Yo creo que hay un tema del rol adulto que tiene que estar y que a veces hay que prohibir. Yo creo que no está bien que un niño esté conectado eh, a las 3 de la mañana. Y eso no es no es un invento. O sea, tuvimos que combatir el tema de los malos sueños de niños por quedarse conectados y adictos a la pantalla. Entonces, me parece que esas cosas no se negocian. Allí no hay que negociar, allí hay que simplemente decir, las reglas de juego son estas. Y ahí es muy importante el rol adulto, de decir, bueno, tanto de los padres como de los educadores, ¿para qué yo habilito el uso de determinados instrumentos? Y todo en exceso termina siendo negativo, ¿no? Es como cuando yo era chico y el tema de la televisión, ¿no? Uno, Ujú. digamos, durante mucho tiempo en mi casa decían, no vamos a comprar televisión porque... Pero bueno, después yo iba a la casa de un amigo y prendía la televisión y me prendía como un adicto. Sí, Entonces, sí. el tema es cómo regular para que lo que no se puede al final termine invadiéndome de una manera tal, sino que tengo que aprender a manejar el instrumento y no que el instrumento me maneje. Eso es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Pero me parece que ahí el rol adulto, los límites, la, la orientación, el sentido, tiene que estar muy presente. Y los docentes también, o sea, los docentes no tienen que, cuando utilizan las tecnologías, tienen que darle el lugar adecuado. Las tecnologías no sustituyen, y eso ya está grabado a fuego, no sustituyen y no van a sustituir más el papel de la interacción presencial, directa. Lo que no quiere decir no utilizar los instrumentos para otras cosas que son importantes. Perfecto. Este, pero Pablo, bueno, no te quiero robar más tiempo. un Seguí placer, con el igualmente. mate. Te agradezco mucho, porque además este espacio que ocupo y que dedico a esa gente que me parece que aporta y que aportó. Creo que de este tipo de crisis todos nos vamos a acordar, los niños lo van a acordar, lo van a vivir, y todavía habrá que seguir desmenuzando qué es lo que sucedió. Y creo que es importante palabras como la tuya, Pablo, para tratar de entender también y cómo podríamos hacerlo la que viene. Yo soy bastante pesimista. Yo, la verdad, no. ¿Te acordás cuando decíamos en esta estamos todos juntos? Bueno, no estábamos todos juntos. Como el Titanic, ¿no? Sí, El Titanic había distintas clases y había gente que se murió, y la que se murió más, pasó lo mismo con COVID, era la gente más marginada, y con las escuelas pasó lo mismo. La gente que tiene eso de la inequidad que repetiste una y otra vez, Pablo, las clases marginadas de niños fueron los más afectados. Pasó en todo el mundo, va a seguir pasando en todo el mundo. Pero rescatar entre la gente, por lo general, que es en definitiva quien hace las cosas o quien no hace las cosas, te tengo en mi lista de amigos que me trajo la pandemia. yo Así también. que te agradezco el Yo, tiempo yo te y no te agradezco a robo vos más. y haberme cruzado contigo. Es de las pocas cosas que la pandemia dejó como tesoro. Así que te agradezco yo. Bien.